El otro 95% es el inconsciente rigiendo y no estamos de verdad conscientes de eso. No seamos conscientes, el inconsciente sigue hablando, actuando por nosotros, y en este caso aquello que nuestra conciencia no puede procesar, entonces el cuerpo lo va a expresar. El síntoma es la solución biológica que el cuerpo encontró. El cuerpo intenta protegerte siempre y la idea es que no te enferma para dañarte, sino que te adapta para sobrevivir. Lo que la biodescodificación habla de un cuerpo grande, de un cuerpo que tiene que venir a cargar con el peso de una familia. Eso se siente que esa persona está sola contra el mundo y entonces viene este sobrepeso a abrazarte. Tú vales mucho, un espacio para que aprendas a manifestar desde la conciencia plena del amor y el valor propio. Tú vales mucho. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Angélica Melo y volvemos otra vez a un episodio más del podcast Tú vales mucho. Y hoy quería continuar con el tema de biodescodificación. En un episodio anterior quise introducir el tema desde el origen, hablar de la historia, cómo nace con la nueva medicina no germánica sino alemana. La verdad es que no sé si está traducido así. Pero sí, todo lo que tiene que ver con lo que el cuerpo calla, lo que la mente calla, el cuerpo expresa. Entonces, hubo 2 o 3 cosas que quería compartirles, pero el tiempo estaba siendo muy largo. Entonces, espero que estos pequeñas dosis de este podcast esté siendo como de cierta medida una mejor dosis que tenerlo como por 2 horas yo hablando sola. Entonces, quería introducir una parte de cómo cada uno de estos síntomas está revelando un conflicto que a veces no es tan sencillo aceptar. Si fuera tan sencillo, entonces lo que hacemos es, listo, escucho mi cuerpo, me llega la información, lo acepto y punto, ya me curé. Pero no ocurre así muchas veces. Hay una parte que hay que entender que con la parte del inconsciente no se le exige, no se puede como obligar a, sino que se negocia. ¿Por qué sucede esto? El inconsciente de nosotros es una entidad que está rigiendo todo nuestro ser. Entonces, si estamos hablando, realmente somos conscientes del 5% de nuestros pensamientos. Imagínense. El otro 95% es el inconsciente rigiendo y no estamos de verdad conscientes de eso. A partir de ahí es donde manifestamos nuestra vida. Entonces, por eso es que hay en la Biblia un pasaje que habla de Pablo en una carta que hizo a los romanos diciendo que lo que él quiere hacer no lo hacía y lo que él hacía no, lo que quería hacer no lo hacía. Entonces era como que vivía en un conflicto interno. Hablaban muchos pastores, muchos predicadores sobre el tema de que la vieja naturaleza en nosotros es una naturaleza que es de pecado, que sigue en nosotros todo el tiempo queriendo actuar y por encima del Espíritu de Dios, de la guía del Espíritu Santo. Por eso había que hacer ayuno, por eso hay que estar en oración constante para no caer en la tentación de seguir haciendo lo malo, porque también tienes que, igual tiene mucha validez en cuanto a la parte práctica del ayuno, a la parte de cómo podemos igual nosotros tener un ambiente externo saludable para poder igual vivir en esa misma armonía de pensamiento y de acción. Pero no ocurre tanto así. No creo que Dios quiera que nosotros haya ese conflicto de hombre bueno y hombre malo y que estemos escuchando al diablo y al ángel constantemente y que no podamos tener como una vida como íntegra y balanceada, sino más bien una dualidad de pensamiento eh, con todo el tiempo. En esta parte, como lo venía yo explicando desde la vez pasada, si nosotros no seamos conscientes, el inconsciente sigue hablando, actuando por nosotros. Y en este caso, aquello que nuestra conciencia no puede procesar, entonces el cuerpo lo va a expresar. Y por ende, la mayoría de estos síntomas ocurren como una protección. En el capítulo anterior hablaba de la nueva medicina germánica
y cómo el doctor Hammer decía que el cuerpo lo que hacía era protegernos con el síntoma o con la enfermedad. El síntoma es la solución biológica que el cuerpo encontró. Y lo que hace es que es un programa biológico que se activa automáticamente después del impacto y es un programa de adaptación para protegerte. Entonces me quedó volando la cabeza porque quería como indagar más en el asunto. Y sí, el doctor Hammer fue muy controversial. La manera en que él trataba a sus pacientes era no con la medicina convencional, sino a través de llegar a la parte de que el cáncer en el cuerpo, cuando se hablaba de metástasis, no era algo que el cáncer hiciera naturalmente, sino que el problema era darle al primer síntoma de células cancerígenas una radioterapia o una quimioterapia o cualquier tipo de medicina, porque lo que estaba haciendo era causando que, que el conflicto que iba saliendo, por ende, como en base a la solución que te estaba poniendo en el cuerpo, te iba a ir a estar en una etapa como de ya de sanidad, lo estaba interrumpiendo el tratamiento que se le estaba dando convencional y creaba estos síntomas de los otros órganos en metástasis porque lo que hacía era volverlo loco prácticamente. Entonces, si lo pongo en un ejemplo que yo pueda entender lo que él estaba diciendo, porque obviamente que fue súper controversial y todo el mundo lo rechazó y dijeron que él estaba loco y que nadie le hiciera caso porque la metástasis sí existe. Lo que entiendo para mí es, por ejemplo, cuando yo tengo una infección y entonces todo mi sistema inmunológico está comprometido en protegerme de esa infección, de ese virus y empieza a atacar. El mismo cuerpo, sí, me va a sentir cansada, me va a sentir agotada, me va a sentir con fiebre, pero el mismo cuerpo está actuando para solucionarlo, ¿sí? Todo, incluso es increíble, pero todos los órganos empiezan como y yo lo he visto en una, es como una imagen que crearon digitalmente, con inteligencia artificial, de cómo actúa el sistema inmunológico y parece una guerra de las galaxias. Uno de las células así a mandar información y dicen, acá está, todos ataquen, vamos, chu, y empiezan a comunicarse la una con la otra y todos empiezan a mandar como los rayos así para poder igual combatir la enfermedad. El sistema inmunológico ya está sanando, ya está incluso actuando y al momento en que le metemos el antibiótico, ¿sí? Entonces viene un problema porque la bacteria que se está formando, incluso que nuestra microbiota está formando para poder igual controlar esa enfermedad, la está matando también. Entonces el antibiótico está matando una bacteria buena de nuestra microbiota y entonces ocurre más debilidad y más problemas. Por eso la medicina convencional a veces tiene sus efectos secundarios. Igual no estoy diciéndole a nadie acá que no tome medicina, que no tome antibiótico. Esa nunca es mi intención. Por favor, acá hago mi disclaimer de que este podcast es simplemente para poder igual ofrecer una alternativa de vida como en cuanto a algo que sea una herramienta más para tu vida y cómo ha impactado la mía. Entonces es más que todo mi experiencia, pero no te estoy dando consejos de nada. En fin, el cuerpo entra en protección. Entonces, ¿cómo es ese cuerpo como un sistema de protección? El cuerpo intenta protegerte siempre y la idea es que no te enferma para dañarte, sino que te adapta para sobrevivir. ¿En qué ejemplo puedo darles? En el mío, que para mí siempre he sufrido de sobrepeso y cuando estuve en esta terapia tratando de descubrir cuáles eran las mejores formas para mí de ser más saludable, qué son las cosas que siento que el cuerpo me habla, entre ellas es el sobrepeso. No voy a decir que no batallo
comer cosas que no me corresponden, con que no puedo continuar con una rutina de ejercicio disciplinada. Hay muchas cosas físicas que puedo hacer. La realidad es que el conflicto interno y emocional es más fuerte. Y cuando fui a entender qué era esta parte mía del cuerpo grande, empieza desde el vientre, ¿sí? De mi madre. Cuando nace un bebé tan grande como yo, que incluso fue a través de diabetes gestacionaria que tuvo mi mamá, es un bebé que viene a encargarse de alguien, en este caso de mi familia. Siempre tengo la imagen de Luisa, de Encanto. Es súper charro porque mi sobrina cuando vio la película era súper chiquita y me decía, tú eres Luisa, tía, te pareces a Luisa. Y Luisa es el personaje de la familia que es súper fortachona y es la que se encarga de cargar con todos. Entonces es muy similar lo que la biodescodificación habla de un cuerpo grande, de un cuerpo que tiene que venir a cargar con el peso de una familia, como la que se encarga de todos. En este caso se siente que esa persona está sola contra el mundo y entonces viene este sobrepeso a abrazarte. Entonces es ese amigo que se queda abrazándote ahí, esa grasa además, es eso, ¿sí me entiendes? Esa como carne se queda abrazándote ahí. Y en la época en la que estaba en tratamiento de biodescodificación, con medicina funcional y todo esto que llevó a mi sanidad, incluso cuando les conté de la parte de los ovarios, lo que no cerré es que sí me sané. Ya estos síntomas desaparecieron, estos tumores dejaron de formarse en mí y sí, lo tomo como un testimonio de sanidad de parte de Dios que me ha llevado a este camino de incluso poder evolucionar en todas las áreas de mi vida, llevando incluso mensajes de sanidad también para otros. Entonces, en este, en este momento, cuando estaba en este tratamiento, perdí mucho peso. Entonces sí sé que hubo ahí como una especie de conexión que hice en asegurarme que estaba expresando a mi cuerpo que ya podía dejar de abrazarme y que ya podía dejar a otros que también se encargaran. Sigo en mi caminar como siempre, en encontrar una etapa de mí más saludable. Es como para entender qué es la protección del cuerpo, cómo es que se adapta para sobrevivir a través de esos conflictos. Entonces, cuando hay un conflicto, el cuerpo entra en una fase activa, que es, por ejemplo, estrés, o se llama simpaticotonía, o el sistema simpático se activa, y es cuando viene a, a estar como en esa hipervigilancia, entonces hay cortisol, un nivel sí, de estrés y ansiedad y al mismo tiempo pues una enfermedad. Cuando esto se resuelve o cuando el conflicto se resuelve, se entra en una fase de reparación y es de vagotonía, en donde, por ejemplo, puedes experimentar cansancio, puedes experimentar inflamación, puedes incluso experimentar dolor o un descanso profundo, pero no es empeoramiento, es un síntoma de sanación. Es increíble cómo pasa, pero a veces cuando ya hay un conflicto, estamos hablando del conflicto emocional. El síntoma como tal puede continuar, pero lo que está es una base de vagotonía porque ya hay descanso, pero puede sentir dolor. Entonces puede haber un dolor de cabeza, puede haber sí, como una especie de fatiga o de debilidad, pero es porque ya este conflicto se resolvió. Podemos igual indagar en otro momento acerca de esta parte que es curiosa de por qué a veces una gripa puede significar que ya no estoy más en conflicto con sacar mi voz. Entonces, o que si ya, por ejemplo, siento, no sé, o sea, es un descanso por parte de que ya no me importa tanto lo que piensa mi familia o esto y lo otro, pero entonces en mi cuerpo es como el ya, esto es lo último. Cuando hablábamos de cómo los síntomas los podemos usar a nuestro favor, quería darles más ejemplos de las enfermedades que yo he visto que han sido identificadas a través de las terapias que he hecho, testimonios de personas que he conocido. Por ejemplo, hablo de
una persona, sí, que me contaba que tenía muchos planes porque se había separado de su esposo y tenía que mudarse y tenía que hacer muchas cosas por el divorcio y encargarse de muchas cuentas y cosas que le causaban a ella mucho temor acerca de cómo me voy a encargar yo sola, y resulta que por varias ocasiones algo le pasaba en el pie o traba, y resulta que era ese miedo a dar el paso hacia adelante. Entonces, cuando hacemos la pregunta en la terapia de ¿qué es eso que me quieres decir? ¿Qué, qué información me vienes a traer? Y era eso, era el temor a dar el paso adelante. Hay otro ejemplo, ya les había hablado del de mi garganta, pero es una cuestión de segundos en que tú empiezas a relacionar las cosas con las otras. Es un dolor de oído de repente y entonces es como en el oído izquierdo, es algo del pasado que no quiero oír o que no quiero aceptar. Entonces, como sigue ahí todavía un poco congestionado el oído, estoy pensando que voy a tener que seguir indagando en qué será esas cosas que todavía no quiero escuchar. Por ejemplo, sabiendo que puedo entender que hay algo que me está hablando y que cuando recibo esa información, les estaba contando que con el inconsciente no se exige, sino que se negocia. Hay un diálogo que yo utilizo. El ejemplo, como les daba, de cómo el inconsciente es esta entidad que tiene tanta influencia en nuestro alrededor, tanto en cómo somos, nos concebimos, las decisiones que hacemos. Hay una parte para poder igual reprogramarla y es que puedes hacerlo también de manera simbólica. Entonces vamos a hacer un ejercicio al final, pero quería como explicarles eso, que si yo sé que mi inconsciente está dándome eh, a través del síntoma una información para entender yo qué es lo que tengo, sé que ya el cuerpo no me necesita proteger, entonces por ende la enfermedad puede salir. Al diálogo que se entra a negociar con él es gracias por esta información. Entiendo que tengo que tomar esta decisión o que tengo que aceptar esto, que tengo que soltar esto, que tengo que decir no acá, pero sé que ahora vamos a poder estar bien. Entonces, no necesito más esta información, ese dolor se puede ir y a veces funciona y se va. Hay una parte que quería hablar era de entender que nuestra historia emocional no solamente viene de la infancia, también puede venir de los ancestros. Entonces, en una de las terapias que alguien me guió para ancestros, yo quería entender quién era la persona que más influía en mí, de mi pasado. Entonces, pinté un cuadro que era de como una especie de árbol familiar, en donde está la familia de mi papá a un lado, la familia de mi mamá al otro, y tú simplemente dejas que el inconsciente llegue con la información que llegue, y yo venía bien específicamente a hablar de el conflicto más grande que yo escuché en mi familia, que hubo la muerte de una, que era la hermana creo que de mi abuelita. Fue una muerte así muy impactante. Bueno, pensé que iba a ir para allá y resulta que no tenía nada que ver con esa parte. No era mi abuelita, era la bisabuela. Y me lleva hacia el lado materno, la hermana de alguien. Y entonces empiezo a ver y conectar que era como que, si no estoy mal, mi bisabuela o mi tatarabuela. Y nunca la vi ni en una foto, nunca supe nada de ella. Pero la información que me llegó es que ella sufría muy acomplejada de sobrepeso y que en parte de su expresión en ese momento era como de una mujer abusada, acomplejada, con muchos conflictos y problemas de autoconcepto. Me vi muy identificada con ella. Tenía muchos conflictos incluso con confiar en los hombres. Tenía como unas barreras que se ponía. Había mucha información que me estaba dando. Y en ese día
pude tener esa como conexión de poder igual entender que no tengo que continuar con sus patrones o estas lealtades o estas cosas que han traspasado por otras generaciones y que yo podía venir a hacerlo diferente y a escribir mi propia historia. Lo curioso que puedo contar desde ese día es que cuando hablo de específicamente todos los detalles del encuentro que tuve, y esto es a medida de una meditación inconsciente no, una meditación guiada del inconsciente, mi mami me empieza a contar que era efectivamente la persona que yo vi, su bisabuela o su abuela. Ahorita estoy confundida. Fue muy curioso porque sentí que había algo muy poderoso ahí, que nuestra memoria celular está ahí, que nuestra memoria de ancestros está ahí, que hay una historia que a veces se contó o no se contó y que en el momento en que podemos igual entenderla, recibirla, puede igual liberarnos de cosas y puede llevarnos a integrar cosas que necesitamos sanar. Entonces te voy a invitar a un ejercicio práctico. El tema de hoy fue súper corto, pero porque quería que fuera un poco conectado a lo que ya veníamos haciendo la práctica pasada. Y quiero que donde estés vas a cerrar tus ojos. Entonces cierras tus ojos, respiras profundo, respiras una vez más y sientes cómo llega tu cuerpo a relajarse y a sentir paz, tranquilidad. Cuando suelta todo aquello que te bloquea. Hoy vas a agradecer a tus células y a esa memoria celular a traerte la información que necesitas para poder sanar. Y ahora piensa en un síntoma actual o recurrente. Lo que primero llegue está bien. Y pregúntate, ¿cuándo apareció? ¿Qué estaba viviendo emocionalmente entonces cuando apareció? ¿Qué será aquello que no pude decir? ¿Qué será aquello que no pude procesar? Ahora coloca la mano en esa parte del cuerpo donde está el síntoma. Y pregunta internamente, ¿qué necesitas decirme? Ahora lo que te llegue, puedes escribirlo sin juzgar, para que lo recuerdes y para que sigas analizando esa información. El cuerpo siempre responde. Ahí con los ojos cerrados puedes empezar a agradecerle al inconsciente por la información, al cuerpo por esa información, y sabiendo que con ella vas a poder ocuparte de algo que es necesario para ti, para tu sanidad. Y ahora recuerda que el cuerpo no te sabotea. El cuerpo te ama. El cuerpo te protege y el cuerpo habla. Cuando aprendemos a escucharlo, la sanación deja de ser una lucha y se convierte en un proceso de conciencia, integración y amor. Abre los ojos y espero que esta información que recibiste sea para tu sanidad. Le doy gracias a ustedes por escucharme y a Dios por darme la oportunidad de poder igual, con propósito, brindar herramientas para tu bienestar. Muchas gracias, nos vemos pronto. Tú vales mucho, un espacio para que aprendas a manifestar desde la conciencia plena del amor y el valor propio. Tú vales mucho.